El Señor Jesucristo es el eterno Hijo unigénito de Dios, que hace más de 2000 años vino a este mundo en forma de hombre, para que todo aquel que en Él cree pueda ser salvo. Hoy el pastor Armando Alducín nos trae el tema: ¿cómo el Verbo se hizo carne? Todos nosotros sabemos que cuando Cristo bajó del cielo hace 2000 años, se convirtió en un ser humano y tenía que nacer de un ser humano, de una mujer, de una virgen. Él no podía nacer como tú y yo nacimos, a través del esperma de mi padre fertilizando el óvulo de mi madre, sino que Él tenía que venir a través de una mujer, pero el esperma humano no podía de José entrar a María, porque si Cristo hubiera nacido como nacimos tú y como nacimos yo, hubiera heredado la maldición del pecado. Hace 2000 años, en Romanos 5:12, el apóstol Pablo escribió: así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte, ¿se acuerdan la palabra? Pasó. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este lenguaje es el lenguaje de la genética del siglo XXI. Hace 2000 años ni siquiera se había descubierto los principios hereditarios de la genética, que se descubrieron hasta 1860 por Gregorio Mendel. Hasta 1860 se descubrió que había una transmisión hereditaria en los genes. Y comenzaron a descubrirlo con los chícharos, y con las plantas, y con la germinación. Y después ya se descubrió que todos nosotros traemos billones de células en el cuerpo humano. Billones tienes tú y billones. Tenemos más de 3 trillones de células. Y en cada una de mis células y de tus células existe un software, un programa, que es suficiente y contiene toda la información para poder crear a un ser humano entero, en una minúscula y microscópica célula. Y si sacáramos toda la información, síganme con cuidado, si sacáramos toda la información de los millones de las células que tenemos, el ADN, donde se concentra la información cromosática y de los genes, le daría la vuelta a la luna 5 veces ida y vuelta. Esa información y llenaría más de 100 enciclopedias, de 50 tomos aproximadamente cada una de las enciclopedias. Toda esa información la traes en tu cuerpo y la traigo en mi cuerpo genéticamente. Entonces, cuando dice Pablo, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte a todos los hombres, está hablando que de alguna forma lo que hizo Adán hace 6000 años se nos transmitió a todos. Y la humanidad ha comprobado, Shakespeare le decía el defecto trágico al problema humano, Sigmund Freud, el medio ambiente, Carlos Marx, no es la lucha de clases, y todavía siguen debatiendo, ¿verdad?, que el ser humano tiene un problema y por qué no funciona la izquierda, y por qué no funciona la democracia, y por qué no funciona el comunismo. Todavía los seres humanos andan locos, y al comunismo le pusieron como 10, 15 caras, la democracia ya no es como creíamos que iba a ser en México, ahora fracasó la democracia, y está el ser humano confundidísimo buscando todavía cuál es el origen de la problemática de por qué el hombre nunca puede echar a andar sus proyectos, sus programas, sus métodos, sus filosofías. La Biblia dice, porque dentro del ser humano hay algo que se llama en la Biblia pecado. Y este pecado dentro del ser humano le impedirá al ser humano progresar ni tampoco llevar al mundo a la utopía o a ese ciclo de Acuario donde van a venir los ovnis y van los extraterrestres a vagar y van a arreglar las cosas aquí en la tierra. La Biblia dice que el mundo se dirige al caos y a la destrucción en Isaías capítulo 24. Entonces Cristo, cuando bajó al mundo, nació de una virgen porque el pecado se encuentra dentro del esperma del varón. O sea que la mujer fue creada para recibir. ¿Qué es la palabra esperma? Es la palabra
griega que se tradujo semilla, semilla, simiente en la Biblia, linaje, descendencia. Entonces cuando la Biblia dice tu linaje, está diciendo de tu esperma vendrán los genes que determinarán el color de ojos de tu hijo, el color de pelo de tu hijo, etcétera, etcétera. Y Cristo nació con un esperma que puso el Espíritu Santo. A María, a la Virgen María, no tuvo nada que ver con José. Y cuando el ángel le anunció a María, vas a ser madre, ¿cómo puede ser eso? Contestó ella. Si José y yo estamos planeando apenas el viaje a Puerto Vallarta, y nuestra luna de miel y todo. Además, si me ven con mi pancita, ¿verdad? Antes de casarme, la Biblia dice en la Torah, en la ley, que muerte por adulto me van a acusar de... Y le dijo el ángel, ¿verdad? ¿Estás dispuesta a llevar toda esa humillación? ¿Estás dispuesta a llevar toda esa vergüenza? Toda esa crítica que la gente va a hacer de ti? Y cuando
María le dijo, hágase con tu sierva según tu voluntad, en ese momento María aceptó el reproche, aceptó la vergüenza, aceptó la humillación de verse embarazada en su familia y en medio de la religión judaica con tal de que el Mesías naciera y salvara al mundo. Por eso se le dijo, bienaventurada eres entre todas las mujeres. La palabra bienaventurado significa dichoso o dichosa seas, feliz seas. ¿Por qué? Porque en tu vientre se formará y se gestará la vida del Mesías. Entonces Cristo nace y por eso se le llama que Dios, cuando Cristo estaba en el cielo, no era su Padre. Dice en Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de que Cristo bajara al mundo, Él estaba como Dios allá arriba en el cielo. Pero al bajar aquí al mundo, Él tuvo que meterse debajo de la cobertura del Padre, y el Padre se convirtió en su Padre, porque el Padre lo engendró. ¿Quién es un Padre? La palabra Padre significa autor, originador, progenitor. El Padre es la persona de la cual nosotros nacimos. Cuando hablamos, yo soy el autor de este libro, estoy diciendo yo soy el padre de este libro, o sea, este libro tuvo mi origen en mí. Yo soy el autor, este libro, el origen de mis pensamientos, los plasmé en la computadora, lo llevé a una impresora y salió ese libro.
y lo firmo, ¿verdad? Pancho Ramírez es el autor de este libro. Entonces, cuando hablamos de Dios como Padre, estamos hablando de que nosotros tenemos nuestro origen. ¿En dónde? ¿En dónde tenemos nuestro origen? En el Padre. Se le llama el Padre de los espíritus. Todos los espíritus, por eso del Antiguo Testamento se le llamaba a los ángeles caídos hijos de Dios, Ben Elohim. Porque todo absolutamente tiene su origen en el Padre Celestial. Esta palabra que a continuación el apóstol Pablo nos expone, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya vimos porque no era su Padre antes, se convierte en Padre cuando lo engendra en el vientre de María. Esto es muy importante de poder asimilar.